The recording is on. ¿Ven mi pantalla? Sí, Marcelo. Bueno. Entonces, de la alienación pasamos al fetichismo de la mercancía. Este es un concepto creado por Marx Maduro en El Capital, justamente, que lo denomina como algo mental. Un proceso donde en una sociedad productora de mercancías, estas aparentan tener una voluntad independiente de sus jefes, es decir, fantasmagórica. Es la ocultación de la explotación de que son objetos los obreros al presentarse las mercancías ante los consumidores sin que ellas lo vean. El resultado del fetichismo es la apariencia de una relación directa entre las cosas y no entre las personas, lo cual significa que las cosas, en este caso las mercancías, obviamente, asumirían el papel subjetivo que corresponde a las personas, en este caso los productores de mercancías y viceversa. Podemos encontrar en el fetichismo de las mercancías y en la teoría del valor el primer paso para el análisis marxista del capitalismo. Por eso las pusimos aquí antes de empezar con el valor. En primer lugar, podemos entender una mercancía como una cosa trivial y tangible, un objeto, lo que sería su apariencia. Recuerden ustedes que para Marx, en un dualismo cuasi platónico, la realidad tiene dos aspectos, la apariencia y la esencia. La apariencia es lo que uno cree ver, pero digamos, corriendo el velo de la apariencia está la esencia, que solo se puede conocer a través del socialismo científico en la visión de Marx. Entonces, reanudemos. En primer lugar, podemos entender una mercancía como una cosa trivial y tangible, un objeto, lo que sería su apariencia, pero analizándola más profundamente, observamos que ésta posee un valor de uso, es decir, una aptitud para saciar necesidades, y un valor de cambio, que muestra su capacidad de ser intercambiada por otros bienes en el mercado. Recuerden que estos conceptos no los inventó Marx, ni siquiera Smith, ya aparecen en Aristóteles. Y el valor de cambio, depende, como veremos, del trabajo humano incorporado a la misma. Y en tanto los hombres trabajan unos para otros, su trabajo adquiere una forma social que se ve representada por la mercancía. Si todos en una sociedad productora de mercancía, que es el capitalismo, es decir, de bienes producidos exclusivamente para su intercambio, en vez que para la satisfacción de una necesidad de su productor, las relaciones entre los individuos se dan no como relaciones entre individuos, sino entre cosas. Sean estas las mercancías intercambiadas según su valor de cambio. Esto se puede afirmar, dado que los productores no se ponen en contacto unos con otros, sino en el acto de intercambio. Y de esta forma se invisibilizan las relaciones sociales que hay detrás de dichas mercancías, y por consiguiente del modelo social en el que éstas se producen. A esto es a lo que Marx denomina fetichismo de las mercancías. De esta forma, la producción se rige por el valor de cambio de las mercancías más que por su valor de uso, ya que se producen con el fin de ser intercambiadas en el mercado, en el afán de la obtención de un beneficio por parte del capitalista. Esto es posible gracias a la división social del trabajo, y volvemos al punto anterior, en que cada productor se especializa en producir uno o varios bienes y luego los intercambia por aquellos que necesita. De esta forma, estos individuos trabajan de forma independiente y el trabajo del individuo se afirma como trabajo social a través de las relaciones de intercambio. Paul Sweezy dice, en su texto, que se observa entonces una naturalización o falacia naturalista del mundo de las mercancías una vez que éste se ve realizado. Y de esta forma, los miembros, los individuos, lo ven como un mundo externo al cual tienen que adaptarse, como si fuera algo natural y que se mantiene por fuera de ellos. Así podemos observar que la forma de producción de mercancías construye, la palabra que usamos hace un rato, el velo más eficaz para ocultar el verdadero carácter de clase de la sociedad capitalista. Cada individuo aparece como un simple propietario de mercancías con algo que vender, ya se trata de capitalistas, terratenientes o trabajadores. De esta forma, como propietarios de mercancías,
cada uno de ellos está en un plano de igualdad perfecta. Ya no es, como en la sociedad feudal, una relación entre siervo y señor, en un régimen de estatus personal o de estamentos, sino que es una relación entre hombres teóricamente libres. Marx hace otra vez una analogía entre el fetichismo y la religión, en el sentido de que la función de ambas es aliviar al creyente de la responsabilidad de sus acciones, así como, de acuerdo a la religión, el hombre no puede cambiar el mundo, dado que el mismo está determinado por la voluntad divina. Análogamente, en el capitalismo, el capitalista niega que esté en su poder la capacidad de alterar el proceso de mercado, ya que éste actúa según leyes externas a las que todos los hombres están sujetos. Así, el fetichismo de la mercancía se convierte en un mito determinista, diseñado para conservar el orden existente, convenciendo a los hombres de que no se puede hacer otra cosa, al decir de Marshall Berman, otro autor norteamericano que tampoco es marxista, pero que sin embargo tiene un análisis fantástico del manifiesto comunista en su libro, que toma una frase del manifiesto: todos los sólidos se desvanecen en el aire. Muy recomendable. Bueno, ahora vendría la parte de trabajo y creación de valor, pero antes de empezar voy a hacer otra pausa por si tienen preguntas o comentarios hasta acá. Marcelo, yo entiendo la relación entre el objeto que produce un determinado obrero que se transforma en una mercancía y el obrero pierde la relación directa con lo que ha producido ese objeto que produce, que se transforma en una mercancía y que el dueño, el capitalista, se adueña a cambio de un salario pagado a una determinada cantidad de horas de trabajo. Se me ocurre pensar cómo ve esta mercancía una persona que no trabaja, que seguramente no solamente está presente en el día de hoy, alguien que carece de trabajo y de ingreso, que igual tiene que pagar para conseguir una mercancía, especialmente si es algo que es parte de su alimentación, y cómo lo veía en la época de Marx, que seguramente 100 años atrás o un poco más, también debería existir gente que no tenía trabajo. No sé si pues la vería exactamente de la misma forma, solamente que carecía del poder de compra para acceder a ella, igual que ahora. Es decir, esa última idea de Marshall Berman de que, bueno, las cosas son así y no se pueden cambiar. Sí. Entonces, bueno, ¿qué intenta hacer alguien que no tiene trabajo? Bueno, o conseguir trabajo, o chorear en su desesperación, o conseguir algún tipo de subsidio público o ayuda privada para poder comprar la cosa, digamos. Y en la época de Marx, Es lo mismo, conseguir trabajo. Vamos a ver cuando veamos cómo funciona el capitalismo, el rol del ejército industrial de reserva. Ajá. Sí, sí, tal cual. O sea, obviamente había un plus, ¿no? Una diferencia fundamental, y es el hecho de que ni siquiera podía gozar de esta enajenación. Bueno, podía sufrir esta enajenación, digamos, no la había producido. Claro, pero... ¿Usted se acuerda, tocayo, el programa de Grondona donde falleció Carlos Aullero? No precisamente, bueno, no importa. Bueno, Carlos Aullero era un dirigente demócrata cristiano, en pleno menemismo, y estaba Berbisky también presente, y estaba el canalla de Amadeo, y me hago cargo de lo que digo, como de costumbre. Y tenían una discusión sobre empezaban los movimientos piqueteros, cortes de ruta, etc. Y Amadeo los trataba de una forma, es un garca absoluto, lo sigue siendo, ¿no? Una forma despectiva, despreciativa, además como subversivos. Y entonces Aullero le dijo una cosa extraordinaria, y yo creo que de la indignación moral que le ocasionó, su corazón no lo resistió y se murió ahí mismo, ¿no? Dijo, no te confundas, le dijo, porque los políticos se tutean entre ellos. Estas personas están luchando para entrar al sistema.
entrar al sistema. Ah, No lo querían voltear. ah, Ojalá, digamos, si fueran lúcidos o si pudieran comprender la diferencia entre esencia y apariencia que planteaba Marx, ojalá pudieran, en este caso sí, gozar de esa enajenación, digamos, porque tendrían un salario, al claro, menos. claro. Eso me quedó muy grabado. No te confundas. No quieren cambiar el sistema, quieren ingresar al sistema. Está bien, eran los 90, ¿no? Claro. Pero mi respuesta sería la que acabo de dar. Gracias. Bueno, este sería el punto nodal de la presentación, digamos. Trabajo y creación de valor, ¿no? Lo que se llama la teoría laboral del valor, ¿no? Que, ojo, no es de Marx, es de una vasta serie de autores, lo que pasa es que Marx le da la forma definitiva, o cuasi definitiva, podríamos decirlo así. ¿Qué es el trabajo para Marx? Es preciso darse cuenta, dice un autor, de que para Marx la noción de trabajo va más allá de su dimensión puramente económica y se convierte en una categoría antropológica. Marx caracteriza al hombre como un ser dotado de un principio de movimiento, principio que determina su impulso para la creación, para la transformación de la realidad, y eso también está en los manuscritos de 1844. El hombre no es un ser pasivo, sino activo, y el trabajo o la actividad personal es la expresión de sus capacidades físicas y mentales, el lugar en donde el hombre se desarrolla y perfecciona, más exactamente, donde se debería desarrollar y perfeccionar. De ahí que el trabajo no sea un mero medio para la producción de mercancías, sino un fin en sí mismo y que pueda ser buscado por sí mismo y gozado, cosa que el capitalismo no sería posible. Dada esta comprensión de la naturaleza humana, como la de un ser que solo puede encontrar su perfección en el trabajo, no es extraño entonces que el tema central de la filosofía marxiana, si es que tal cosa existe, sea la transformación del trabajo sin sentido, enajenado, del trabajo como un mero medio, en un trabajo enriquecedor, en un trabajo libre. Así afirma en la ideología alemana, por ejemplo. Podemos distinguir al hombre de los animales por la conciencia, por la religión o por lo que se quiera, pero el hombre mismo se diferencia de los animales a partir del momento en que comienza a producir sus medios de vida, paso este que se haya condicionado por su organización corpórea. Al producir sus medios de vida, el hombre produce indirectamente su propia vida material, cosa que el animal no hace. Y agregan el capital. El trabajo es, en primer término, un proceso entre la naturaleza y el hombre. Proceso en que éste, el hombre, realiza, regula y controla mediante su propia acción su intercambio de materias con la naturaleza. En este proceso, el hombre se enfrenta con un poder natural, como un poder natural con la materia de la naturaleza. Pone en acción las fuerzas naturales que forman su corporeidad, los brazos y las piernas, la cabeza y la mano, para de este modo asimilarse bajo una forma útil para su propia vida las materias que la naturaleza le brinda. Y a la par que de este modo actúa sobre la naturaleza exterior, a él y la transforma su propia naturaleza, desarrollando las potencias que dormitan en él y sometiendo el juego de sus fuerzas a su propia disciplina. Esto de las fuerzas o potencias que dormitan en él aparece otra vez en el manifiesto comunista, pero refiriéndose al capitalismo. Para Marx, el trabajo es la sustancia del valor de las mercancías. Al expresarlo en estos términos, está hablando del trabajo considerado como trabajo abstracto o trabajo en sí, el cual no es más que, como afirma Suisi, el trabajo en general común en toda actividad productiva. Sigue acá a los autores clásicos, al hacer notar que fue un tremendo progreso por parte de Adam Smith hacer a un lado todas las limitaciones que caracterizan la actividad productora de riqueza y definirla como trabajo en general, no industrial, ni comercial, ni agrícola, ni uno y otro a la vez, punto de vista que también adoptó Ricardo y el propio Marx. Ahora bien, la sociedad capitalista, a diferencia de las anteriores,
se caracteriza por un grado de movilidad del trabajo mucho mayor que el que prevalecía en cualquier forma anterior de la sociedad. Y añado que se sigue caracterizando y más que en el siglo XIX, hoy, ¿no? Ya que no solo cambian de puesto los trabajadores con relativa frecuencia, sino que también la corriente de nuevos trabajadores que entran en el mercado de trabajo es rápidamente desviada de ocupaciones declinantes a otras en ascenso. Párrafo que Schumpeter hubiera suscrito con los brazos y los pies. Por lo tanto, es importante advertir que la reducción de todo trabajo a un común denominador, de modo que las unidades de trabajo puedan ser comparadas entre sí y sustituidas una por otra, sumadas y restadas, y finalmente agrupadas para formar un conjunto social, no es una abstracción arbitraria, dictada en cierto modo por el capricho del investigador, sino más bien, como advierte Georgi Lukács, el filósofo húngaro, en Historia y Conciencia de Clase, una abstracción que pertenece a la esencia del capitalismo. Ahora bien, ¿cómo medir el trabajo en sí o trabajo abstracto? Para posibilitar ello, Marx introduce varias categorías del trabajo que pueden medirse, por ejemplo, en horas hombres y después valorizarse monetariamente. Ojo entonces, el trabajo se mide en horas hombre de trabajo y después se le da un valor monetario. No se olviden de eso. Así aparecen los conceptos de trabajo simple, trabajo calificado, trabajo necesario y trabajo excedente. El trabajo simple es la categoría laboral más sencilla de concebir y, por supuesto, crea valor. De hecho, solo el trabajo crea valor para Marx. Pero el trabajo calificado crea más valor que el anterior. Puede considerarse entonces como un múltiplo del primero y entonces lo heterogéneo se vuelve homogéneo. Es 1,5, 2,8, no sé, lo que fuera, múltiplo. Entonces, si el trabajo simple produce 100 de valor, el trabajo calificado producirá 100 por el coeficiente que querramos. En cuanto a los conceptos del trabajo necesario y excedente, estos ameritan una explicación adicional. Marx se dio cuenta, en alguna etapa más bien temprana de sus estudios económicos, no está claro todavía cuándo, que el trabajador no vendía su trabajo, sino más bien su fuerza de trabajo. Este sí es un concepto concebido exclusivamente por Marx. Acá no hay antecedentes de este. La fuerza o capacidad de trabajo es el conjunto de capacidades físicas y mentales inherentes a todo ser humano susceptibles de ser utilizadas para la producción de un valor de uso. Se diferencia así del trabajo, que es la puesta en práctica de la fuerza de trabajo. En el primer volumen del Capital, único editado por él, Marx desarrolla el concepto de fuerza de trabajo, así como su relación con el trabajo en sí mismo. Por fuerza de trabajo o capacidad de trabajo entendemos el conjunto de las facultades físicas y mentales que existen en la corporeidad, en la personalidad viva de un ser humano y que él pone en movimiento cuando produce valores de uso de cualquier índole. La fuerza de trabajo, sin embargo, solo se efectiviza por medio de su exteriorización. Se manifiesta tan solo en el trabajo. Por eso el trabajador desocupado no puede venderla, y por lo tanto no puede manifestarla de ninguna manera. Pero en virtud de su puesta en actividad, que es el trabajo, se gasta una cantidad determinada de músculo, nervios, cerebro, etcétera, humanos, que es necesario reponer. En otras palabras, la fuerza de trabajo no es más que una mercancía, en este caso, la única de que dispone el trabajador en la sociedad capitalista, ya que carece de la propiedad de otros medios de producción y, por lo tanto, se ve compelido a venderla en el mercado para poder subsistir. Esto es, reproducir la propia fuerza de trabajo y mantener a su familia, con lo cual asegura la continuación de otra generación de trabajadores, acá sí, siguiendo la concepción clásica al respecto de Smith, Ricardo y Malthus. De hecho, es la única mercancía autorreproducible, la fuerza de trabajo. ¿Cuándo se reproduce? Bueno, cuando se repone durante el sueño del trabajador. Ninguna otra mercancía es autorreproducible. Las mercancías son bienes reproducibles, sí, pero no son autorreproducibles.
Si es una mercancía, entonces, la misma tendrá un valor y un precio de mercado, como cualquier otra mercancía producida para su venta. Recordemos que al analizar el modelo del modo de producción capitalista, Marx trabaja con supuestos clásicos, cosa que no siempre se enfatiza, considerando un capitalismo de libre competencia con dos clases sociales únicamente, capitalistas y asalariados, y dos factores productivos, capital y trabajo únicamente. Ambas clases sociales, al ingresar al ámbito de la circulación, lo hacen de manera diferente. El asalariado, compelido a vender la única mercancía que posee, debe venderla en el mercado a cambio de dinero, en forma de salario, para poder comprar otras mercancías que necesita y requiere para su manutención y la de su familia. Lo vuelvo a leer. El asalariado, compelido a vender la única mercancía que posee, debe venderla en el mercado a cambio de dinero, en forma de salario, para poder comprar otras mercancías que necesita o requiere para su manutención y la de su familia. Para él, el valor de uso de la fuerza de trabajo es muy pequeño. Para él. Pero el valor de uso de las mercancías que necesita es mayor. En este proceso, pues, se produce, como dice Suisi, una transformación cualitativa del valor de uso reflejada en el siguiente circuito. Mercancía, dinero, mercancía. Fuerza de trabajo a cambio de dinero, el cual se cambia por otras mercancías. Esta tiene bajo valor de uso y estas tienen alto valor de uso para el trabajador. Por el contrario, el capitalista ingresa al ámbito de la circulación de manera diferente. Él posee medios de producción y dinero, con el cual puede comprar la fuerza de trabajo del asalariado, que aplicada al proceso productivo le permite obtener nuevamente dinero, conforme el siguiente circuito. Dinero por la fuerza de trabajo y después esto a cambio de dinero. O dinero, mercancía, dinero. Ahora bien, hay entonces aquí una transformación cuantitativa del valor de cambio. ¿Por qué? Porque esta operación carece de sentido lógico y económico, a menos que la segunda cantidad de dinero sea mayor que la primera. Con lo cual el circuito real sería este. Dinero, mercancía, dinero, prima. Expresión en la cual el dinero prima es mayor que el dinero. Esta diferencia entre dinero prima y dinero es justamente la plusvalía o plusvalor que produce el trabajador. Esta es una primera definición de plusvalía, elemental por otro lado, porque está tomada desde el ámbito de la circulación y esto no es del todo correcto. Ahora bien, Marx observa que el trabajador incorpora valor por encima del valor de la fuerza de trabajo necesaria para su retribución. Para explicar esto, entonces, hace uso de los dos conceptos que requerían una explicación adicional, el trabajo necesario y el trabajo excedente. El trabajo necesario, medido, por ejemplo, en horas hombre, es la cantidad de trabajo necesario para recomponer el salario, mientras que el trabajo excedente es la cantidad de trabajo por encima del anterior, que permite entonces la generación de la plusvalía. En términos marxistas, es trabajo no remunerado. Dijimos antes que la mercancía fuerza de trabajo tiene un valor como toda mercancía. Perdón. También dijimos que el valor de toda mercancía es el valor del tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción. O sea, toda mercancía vale, aclaro. Primero, esto no es su precio necesariamente, esto es su valor. Marx sigue a los clásicos, valor y precio son cosas distintas. Entonces, el valor de cualquier mercancía es el tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción. Trabajo necesario, o sea, remunerado, pero aparte en condiciones medias de producción de cada una de las épocas o países considerados. Pues bien, el valor de la fuerza de trabajo es el valor de los bienes o mercancías necesarias para mantener y reproducir en términos sociales a la población trabajadora. Esto puede medirse en términos del salario medio que se abona al trabajador, que si bien puede oscilar por diferentes circunstancias, tenderá en el largo plazo a una especie de salario de subsistencia diferente del ricardiano,
ya que no se medirá exclusivamente en términos de alimentos. El salario de subsistencia ricardiano es de una crueldad terrible, es para cubrir los alimentos del trabajador y su familia. El salario de subsistencia de Marx es lo que se suele llamar salario de subsistencia social, porque incluye algo más que alimentación y vestido. Entonces, si el asalariado tiene, por ejemplo, una jornada de trabajo de 10 horas, 10 horas era el máximo permitido por la Factory Act de la década de 1840 en Inglaterra, y produce mercancía cuyo valor repone o equivale a ese salario medio en el curso de las primeras 5 horas, trabajo necesario, el resto de la jornada, otras 5 horas que constituyen el trabajo excedente, estará destinado a la generación de otras mercancías cuyo valor no le será abonado al trabajador, siendo apropiado por el capitalista. Tenemos así configurada la teoría de la explotación y la plusvalía o plusvalor, Mehrwert en alemán, esto es, la diferencia entre el valor de la producción de un día de trabajo y el salario abonado al trabajador. Diferencia que es obviamente positiva. Esta es la segunda definición de la plusvalía. El valor de la producción de un día de trabajo y el salario abonado al trabajador. Por consiguiente, podría pensarse al capitalismo como un sistema cuya característica distintiva es la compra y venta de la fuerza de trabajo como mercancía necesaria para generar un excedente del que se apropia el capitalista. Si la fuerza de trabajo no fuera capaz de generar este plusvalor, el capitalista no tendría razón alguna para comprarla en el mercado. La plusvalía, por consiguiente, puede considerarse como la forma monetaria del excedente económico. Y esta sería la última definición de plusvalía como que veremos. Y digo forma monetaria porque en los modos de producción que producían excedente económico, esclavismo y feudalismo, el excedente tenía más bien forma de especie, de bienes o de prestaciones. Debemos recordar en todo momento que en esta concepción solo el trabajo crea valor, mientras que los elementos del capital constante que seguidamente definiremos solo transfieren valor. Si les parece bien, antes de seguir, hacemos otra pausa. Como tantas veces hemos, o por lo menos yo he introducido el dedo en la llaga, a mí lo que me parece, bueno, siempre el tema del dinero, ¿no? Porque, y qué difícil es este tema, es un tema sociológico, un tema filosófico, y tú has contestado en reiteradas veces, bueno, independientemente que uno podría pensar en un trueque para decir, bueno, mi fuerza de trabajo la intercambio por determinados alimentos y así sucesivamente. Pero evidentemente se interfiere con el dinero, llámese moneda, metálico, sal, o billete en papel, o una moneda virtual, o una tarjeta de crédito, ¿no? ¿Con qué se podría reemplazar esto? Si yo tuviera respuesta para eso, sí, claro, la no estaría acá. No, está bien, está bien. Yo creo que con eso que las novelas de ciencia ficción llaman créditos, que sí, no es más que una especie de dinero virtual, digamos, aceptado sí, en forma universal. Naturalmente. Yo trabajé por X dinero virtual, que ya existe, ¿no? De alguna manera el dinero virtual. Existe, pero con aceptaciones restringidas. Ahora, lo del trueque que usted menciona, en épocas de crisis, los sectores populares, no solo en Argentina, han recurrido a ese mecanismo. Totalmente, totalmente. Y acá en Mar del Plata fueron estafados por una persona que yo conozco, lamentablemente. Porque, bueno, también en los clubes de trueque crearon papelitos. Y sí, sí. Símil billetes, no eran billetes, pero... No, está bien. Sí. Se les asignaba un valor, digamos. Un valor, exactamente. Como habían hecho los socialistas utópicos en la década de 1830 en Inglaterra. O sea, tampoco es nada nuevo bajo el sol, digamos. Y fracasaron. No. Ahora, las personas que intervenían en estos clubes, ¿cuál era su aspiración? Y poder conseguir un trabajo asalariado.
Lo que pasa es que uno, sacando al ser humano, no lo podemos sacar porque somos seres humanos y estamos aquí y el dinero es real. Pero los otros animales no utilizan, realizan algún tipo de actividad y no requieren dinero para, como intercambio, ¿no? No, pero no crean y reproducen su vida material, como dice Marx. El tema es si la necesitan. El dinero fue un progreso importantísimo para la humanidad. Sí, sí, pero también algo muy injusto, ¿no? Bueno, lo que es injusto es cómo está repartido. Es esclavizante. Hay una clase sobre neoliberalismo que yo subí, yo lo comenté que subí a mi canal. No, no hace falta que la vea toda. Vea el tercer, el tercer segmento, digamos, el final. Dice, si en el mundo hubiera 100 personas, y ahí se va a quedar horrorizado de cómo sería la aldea global, digamos, si fuera solamente 100 personas, por las proporciones. Y una de las frases está dedicada justamente al dinero. Claro. A esta desigual distribución, podríamos decir. Ahora, hay ciertas similitudes entre la teoría de Marx del dinero que nosotros no veremos y la teoría keynesiana del dinero. Es interesantísimo eso. Keynes toma de Marx, no creo que las tome, creo que coincide con Marx en más cosas de las que estaría dispuesto a admitir, digamos, ¿no? Por ejemplo, en la idea de que el capitalismo no tiende naturalmente al pleno empleo. Ambos autores están totalmente de acuerdo en ese sentido, Sí. por razones diferentes. Cuando Keynes habla de la crisis por insuficiencia de demanda excedente, de demanda agregada, está mencionando la contracara de la crisis de sobreproducción de Marx, por ejemplo. Es muy interesante eso. Son cosas que uno descubre tarde. Por eso sería interesante transmitir. Gracias. Bueno, no tengo respuesta para eso, lamentablemente. No. Es un tema recurrente históricamente, ¿no? ¿Qué va a ser? Podía verse la cantidad de canciones que incluyen la palabra dinero en su título o en la letra. Es muy interesante. A mí me encanta la película Cabaret, ¿no? La que canta Liza Minnelli, pero hay Sí, otras. claro, money. Money, sí, pero hay otras más. Hay otras, sí. A veces la poesía puede expresar cosas que el erudito no alcanza a definir. ¿Podemos seguir? Por mi parte, sí, gracias. Bueno, entonces debemos recordar en todo momento que en esta concepción solo el trabajo crea valor, mientras que los elementos del capital constante que seguidamente definiremos transfieren valor. El marginalismo, núcleo del pensamiento neoclásico, comienza su análisis del valor con la teoría de la utilidad y establece una teoría subjetiva del valor, porque el valor de los bienes depende de la preferencia de cada consumidor individual. Ahora, Marx, que tiene una teoría objetiva del valor, obviamente, no podía partir allí de allí de ninguna manera, porque primero, como buen materialista, odiaba todo subjetivismo. Y segundo, porque la relación subjetiva que se establece entre un consumidor y una cosa o un bien no configura una relación social. Para él, ¿qué es lo que torna homogéneo todo lo que se produce en una sociedad? Pues que todos los bienes tienen un componente trabajo, lo cual significa que todos tienen un componente social, ya que Marx se da cuenta de que los bienes tienen utilidad, si no, no serían objeto de demanda, pero tal cosa no constituye una relación social ni permite establecerla. El primer tipo que se dio cuenta de esto fue Rudolf Hilferding, un socialdemócrata alemán, en un artículo que publicó en 1911, que analiza la teoría subjetiva de valor y la teoría de Marx y dice, bueno, sus puntos de partida son radicalmente diferentes. Por lo tanto, no puede haber conciliación posible entre ambas teorías. En cambio, lo que sí permite una relación social
es que todos los bienes han sido producidos por un factor único, el trabajo humano. Marx no habla de bienes a secas cuando analiza el capitalismo, sino que habla de los bienes producidos para el intercambio, o sea, las mercancías. Ese es el interés de Marx. Y de hecho, el capítulo 1 de la sección 1 del Capital se llama de la mercancía. La unidad, digamos, ontológica del capitalismo, si ustedes quieren. Lo que estamos intentando explicar entonces es el valor de las mercancías, bienes producidos para el mercado. ¿Cómo se descompone el valor para Marx? Bueno, hay una expresión algebraica, lamentablemente. ¿Qué es esta? W es igual a C más B más S. Esas son letras. Bueno, esas letras simbolizan algo. ¿En dónde? La W es valor, Wert en alemán. La C es el capital constante, la V es el capital variable, que son los salarios o la masa salarial, y la S es la plusvalía o plusvalor. ¿Por qué S? Por surplus value en inglés. ¿Qué sería cada concepto? Bueno, veamos la siguiente tabla que ya he mostrado, correspondiente a los distintos elementos del capital para algunas teorías económicas, también elaborada por el doctor Fernández López. ¿Se acuerdan? Para los fisiócratas, los elementos del capital o los anticipos que hacían, teníamos los avances de la Tierra, los avances primitivos y los avances anuales. Avances, anticipos o adelantos. Los clásicos, Smith y Ricardo, fácilmente. Estos dos, avances de la Tierra y avances primitivos, capital fijo. Y estos, los avances anuales, capital circulante. ¿Por qué los nombres? Bueno, porque durante el año o ciclo productivo los elementos del capital fijo permanecían fijos y los del capital circulante circulaban. ¿Qué hace Marx, heredero de la tradición clásica? Bueno, a todos los elementos del capital fijo y a una parte de los elementos del capital circulante los llama capital constante. Y a un solo elemento del capital circulante, que es la masa salarial, la llama capital variable. ¿Y por qué? Bueno, porque el capital constante no crea valor, pero el capital variable sí crea valor. Entonces, ¿qué sería el capital constante? Es la suma de todos los factores no humanos que afectan a la producción. Desgaste de las maquinarias, materias primas, energía, etc. En la jerga de Stuart Mill sería el trabajo indirecto. El capital variable es la retribución abonada a los trabajadores, o sea, la masa total de salarios, también llamada trabajo directo en la jerga de Stuart Mill. ¿Y qué es la plusvalía, esa S? Esta es la contribución, entre comillas, de los trabajadores. Esto es lo que los capitalistas no les abonan por su trabajo. O dicho en términos marxistas, es el valor de la cantidad de trabajo que excede el trabajo socialmente necesario para producir las mercancías que estemos analizando. La plusvalía no debe ser nunca confundida con el trabajo excedente. El trabajo excedente se mide en horas. La plusvalía se mide en lo que a mi tocayo no le gusta, en dinero. Pesos, dólares, morlacos, euros, bitcoin, no sé lo que fuera. Se mide en unidades monetarias. Para Marx, el valor entonces de la fuerza de trabajo puede dividirse en una cantidad necesaria para la subsistencia del trabajo y una cantidad por encima de aquella. La primera, que llamó trabajo socialmente necesario, determina el valor de cambio del trabajo en sí, es decir, su salario. La segunda, denominada plusvalía, se la apropia el capitalista. Marx dejó bien en claro que el capitalismo no podría existir si el trabajador no produjese un valor mayor que el requerido para su propia subsistencia o bienestar, como ya se dijo. Esta plusvalía, otro error frecuente, no surge en el intercambio, sino en la producción, pero se realiza cuando la mercancía es vendida. Así pues, la finalidad de la producción desde el punto de vista capitalista es extraer plusvalía de cada trabajador. Esto es lo que Marx entiende por explotación del trabajo. La explotación existe porque el valor excedente aportado por el trabajo es expropiado por el capitalista, que no ha hecho nada para generarlo, digamos. La plusvalía surge no porque el trabajador reciba menos de lo que vale, sino porque produce más de lo que vale. Como que esta cantidad de excedente es apropiada por los propietarios de tierra y capital, la plusvalía puede considerarse como la suma de las partes de la renta
que no corresponde al trabajo, es decir, renta de la tierra, interés y beneficio en la terminología neoclásica. Marx consideraba que el principio de la plusvalía era su logro más importante. Como puede inferirse en esta descripción, la explotación es consecuencia lógica y natural de un sistema, del capitalismo. Para poder eliminar la explotación, los capitalistas deberían abandonar la propiedad de los medios de producción, situación harto improbable. O sea, el capitalismo era un sistema social naturalmente injusto, en la visión de Marx. Veamos ahora algunas definiciones marxianas. Ojo con esto. Otra vez matemáticas. Bueno, esto que creo que es Tita, no estoy seguro. Esto sí es capital constante sobre capital constante más capital variable. Eso se llama composición orgánica del capital. Conforme la fórmula usada por Suisi, Balinki y otros autores, expresa la proporción entre el elemento no orgánico del capital, C, y el total del mismo, C por B. Perdón, C más B. O también, esta composición es presentada de esta manera, C sobre B. Spiegel y Eckel-Nievert la utilizan y aparece entonces como una simple relación capital-trabajo. La primera, la fórmula 2, la ecuación 2 es la que está en los textos de Marx. Después tenemos esta, S', S sobre B. Esto se llama tasa de plusvalía o tasa de explotación. Es la relación entre la plusvalía y el capital variable. O entre el valor del trabajo excedente y el valor del trabajo necesario. B sería el valor del trabajo necesario y S el valor del trabajo excedente. Esto varía entre 0 e infinito. En teoría. Y uno diría, bueno, en el comunismo no hay plusvalía. Entonces sería 0 sobre B es 0. En el esclavismo no hay salario, digamos, no hay masa salarial. Esto tendería a 0. Entonces esto tendería a infinito. Pero no es así, porque en el esclavismo debería considerarse, a mi juicio, dentro de B, los costos de manutención del esclavo. Digamos, es una tasa de explotación muy alta, pero no es infinito. Y la última relación es P', que es igual a S sobre B más C. Esta es la tasa de ganancia. ¿Por qué usamos la P? Por la expresión inglesa profit, que significa beneficio. Es la relación entre la plusvalía y el capital total invertido. Capital variable más capital constante. Bueno, la expresión 2, es decir, la composición orgánica del capital, será tanto mayor cuanto más intensiva en capital sea la técnica de producción utilizada. Cuanto más intensa es la explotación de los trabajadores, la expresión 4, como expliqué recién, será mayor, pudiendo su valor oscilar, al menos en teoría, entre 0 e infinito. En cuanto a la expresión 5, esta que está acá, la misma solo es correcta para el caso particular en que el capital constante se consume íntegramente en un periodo o ejercicio. En un caso más general, debiera expresarse de la siguiente manera. Ahí está. P' es igual a S sobre T por C más B, donde T es igual a la tasa de rotación del capital constante. Para el caso particular donde T es igual a 1, la expresión 6, esta vuelve a convertirse en 5. Marx utilizó correctamente la fórmula para la tasa de ganancia en el volumen 1 del capital, es decir, la expresión 6, no haciéndolo así Engels en el volumen 3 compilado por él. Y de ahí nace toda la idea de que Marx, expresada por los economistas neoclásicos, dicen Marx confunde flujos con stocks. No confunde nada. En todo caso, el que lo confunde es Engels. Porque claro, el capital variable se consume en el año, en el ciclo productivo. El capital constante no, depende de lo que hay bienes de duración diferente. Por lo tanto, solo se consume una fracción del mismo. Y la tasa de ganancia debe estimarse en función del consumo de ese periodo. ¿De qué depende la tasa de ganancia? Es decir, la última expresión, P'. Como dice Suisi, es fácil ver que depende de la tasa de plusvalía y de la composición orgánica del capital. En realidad, esto no es tan evidente, a menos que operemos algebraicamente un poco. Bueno, yo les pido que me tengan confianza
aquí parto de la fórmula de tasa de ganancia, ¿sí? Bueno, y hago ciertas operaciones matemáticas y llego a esta fórmula. Fíjense, la tasa de ganancia sería igual a la tasa de plusvalía menos la tasa de plusvalía por la composición orgánica del capital, que se puede representar en esta fórmula mucho más interesante que esta. La tasa de ganancia es igual a la tasa de plusvalía por 1 menos la composición orgánica del capital. ¿Sí? Porque, digamos, acá lo que hago es sacar factor común tasa de plusvalía de este término y este término. Entonces, fíjense acá en esta formulita, que esto lo hace Marx en el Capital, están vinculadas las tres tasas: la tasa de ganancia, la tasa de plusvalía o de explotación y la composición orgánica del capital. Entonces, ¿a qué equivale la tasa de ganancia? Es igual a la tasa de plusvalía por 1 menos la composición orgánica del capital. Si el objetivo de los capitalistas es la maximización del beneficio, ¿qué tiene que pasar para que el beneficio representado por la tasa de ganancia aumente? Bueno, tiene que aumentar la tasa de plusvalía o bien tiene que disminuir la composición orgánica del capital o un conjunto de ambas. En cambio, si aumenta la composición orgánica del capital o si disminuye la tasa de plusvalía, eso perjudica la tasa de ganancia. Esas serían las relaciones básicas entre las tres tasas. ¿Cómo funciona entonces el capitalismo estudiado por Marx? Él piensa en una economía competitiva, lo dijimos hace un rato, donde los productores capitalistas obtienen sus ingresos compitiendo entre sí a través de la venta de sus productos, mercancías. Lo que hacen es tratar de mantener o en lo posible ampliar su cuota de mercado, para lo cual tiene que mejorar la tecnología aplicando nuevos inventos, etc., lo que significa en términos marxianos aumentar la composición orgánica del capital. O sea, la lógica del sistema de libre competencia lo lleva a aumentar esto, a aumentar la proporción de capital constante dentro del total de su inversión. En pura lógica capitalista, lo que cada capitalista intenta hacer es invertir en capital, bienes, para ganar más. Y todos actúan así, ya que es la misma lógica la que los gobierna. Sin embargo, lo que realmente ocurre es otra cosa, como lo demuestra la expresión 7. A medida que aumenta la composición orgánica del capital, la tasa de ganancias decae, toda vez que existe una relación inversa entre ambas. Diríamos, lo que decae es la tasa media de ganancias de la economía, si suponemos que esto explicado se generaliza al conjunto de la economía para un capitalismo de libre competencia. Marx expresó que en el capitalismo había una especie de tendencia secular al descenso en la tasa media de ganancia. A esto se lo denominó predicción de Marx. Surge claramente de la expresión 7, de esta expresión matemática, que la única forma posible de revertir esa tendencia a la caída de la tasa de ganancia es mediante el aumento compensador de la tasa de explotación o plusvalía, S', con los consiguientes inconvenientes de tipo social, etc. O sea, que aumente la explotación. En el léxico marxista se denominan causas contrarrestantes, ya que contrarrestan o eventualmente anulan la ley general de la tasa descendente de la ganancia, dejándole tan solo el carácter de una tendencia, según expresa Suisse. Son 5, si recuerdo bien. El abaratamiento de los elementos del capital constante, para menguar esto, o sea, incorporar más capital constante, pero que este sea más barato. El aumento de la intensidad de la explotación, por ejemplo, extender la duración de la jornada de labor sin aumentar los sueldos. La depresión de los salarios por debajo de su valor. La superpoblación relativa, lo cual también hace bajar los salarios, y la apertura al comercio exterior. De todas maneras, conforme la opinión de Spiegel, Marx no las considera a estas causas contrarrestantes lo suficientemente poderosas como para anular la tendencia analizada. Bueno, otra pausa. Vieron que Marx usó matemática, más matemática que los clásicos. Cierto, ¿eh? Es verdad.
¿Seguimos con la acumulación originaria? Esto dura poquito. Este tema, los otros no. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Solamente un interrogante, ignoro. Cuando los españoles, los europeos, llegaron a costas americanas, los pueblos originarios recibían parte de su trabajo, una especie de pago en lo que podría ser similar al metálico de dinero, o era como parte, repartían de forma social o comunitaria, entregando la fuerza de trabajo, digamos. Bueno, los aztecas se supone que usaban el cacao como dinero. Los granos de cacao. O sea, estaban en la etapa en la que estaban los europeos, digamos, en el primer milenio antes de Cristo. O sea, usaban, o en el segundo, usaban bienes como dinero. No sé los incas lo que... Como la sal. No sé los incas lo que usaban, pero creo que también usaban un bien. No tenían la noción de un concepto abstracto de dinero. Además, los aztecas usaban el oro, pero lo usaban por fines decorativos o religiosos, digamos. ¿No? Sí, claro. Obviamente las otras culturas no. De hecho, uno ve una excursión a los indios ranqueles y Mansilla. uno lee. Y ahí, en el siglo XIX, estaban totalmente contaminados por la cultura winca, digamos, ¿no? Y a pesar de, digamos, si vivían cerca de los fuertes o de las poblaciones, tenían que conseguir dinero para poder hacer transacciones. Y si no, recurrían a mecanismos de trueque, qué sé yo, cueros o lo que sea, por lo que llamaban los vicios, ¿no? Como está en el Martín Fierro. Pero bueno, eso ya es después del impacto y del genocidio, ¿no? Eso otra cosa. Antes no, eran culturas, estaban en lo que podíamos llamar, siguiendo a Marx, el comunismo primitivo, digamos. Si es que tal cosa existió, ¿no? Sí, porque uno se pone a pensar, bueno, todos estos estudios que hizo Malinowski y lo que le siguieron en las Islas Trobriand en el Pacífico Sur, ¿no? En realidad los bienes, que uno podría decir bienes de valor, era algo así como algo totémico, ¿no? Que se iban pasando de uno a otro. Tenía un valor, pero no lo utilizaban como parte del trueque de mercancías, es lo que me recuerdo yo, ¿no? Pero bueno, no sé si utilizaban porque incluso las conchillas de las valvas de moluscos y todos, que en el Pacífico Sur alcanzan formas muy curiosas, eran todos objetos ornamentales y creo que no se utilizaban como trueque de mercancía. Sí, pero de todas maneras esas culturas tenían, no sé si, o sea, solían medir las cosas en forma intuitiva en tiempo de trabajo. En tiempo de trabajo. En tiempo de trabajo. Está bien. Porque, por ejemplo, uno hace, los antropólogos han investigado esto, ¿no? Del don y el contradón. Uno le hace un regalo supongamos, un regalo de bodas, ¿no? No es una mercancía, no hay una lista de regalos, digamos. Uno tiene que producir o fabricar algo para regalarle a esta persona. Obvio. Invertir una parte de su tiempo de trabajo. Entonces, quien lo recibe se da cuenta perfectamente del tiempo de trabajo invertido. Claro. Y entonces le da un valor en tiempo de trabajo. Y si tiene que darle otra contraprestación, porque se siente obligado moralmente o porque los usos y costumbres así lo exigen, tiene que dar una equivalente. Y sí. ¿Sí? O sea, esa noción existe, digamos. O sea que hay cierta idea de valor de cambio, podríamos pensar. Una cosa intuitiva. En cosas como esa se agarra Hayek para postular que el dinero es una creación espontánea, digamos, ¿no? Lo cual es un soberano disparate, pero bueno. En fin.
Porque una vez que aparece dinero, aparece siempre un Estado que regula, no sé si la cantidad, pero al menos el valor del mismo. Por ejemplo, cuando el dinero es metálico, alguien debe controlar que no te curren con el peso. Y claro, el famoso origen de las balanzas, Y ¿no? bueno, y eso lo hace la autoridad, no hay La otra. proporción claro, a ver, de qué metal era y ¿Por qué era como la época. fracasaba históricamente gran parte de la recaudación impositiva? Porque se le entregaba a privados, los famosos publicanos del Antiguo Testamento, de Roma. El publicano, cuando podían, si no iba con una tropa armada, cuando lo podían achurarlo. Y pero sí, ahí tiene razón Weber, digamos. El monopolio estatal de la violencia también incluye el monopolio de la potestad tributaria y el ejercicio efectivo de la misma, digamos. Es una extensión, es un punto interesante. No sé si ha sido tratado por los sociólogos esto. Me estoy Bueno, acordando en este momento la anécdota esta que en la época más mía que tuya, por la diferencia de edad, estaba el lechero que venía con el carrito y los tarros de leche del tambo, de donde lo sacaba, ¿no? Y vendía la leche. Pero claro, trataba de obtener un mayor beneficio por litro de leche que salía del tarro lechero, iba a un tarro que tenía una medida de 1 litro o medio litro, eran varias medidas, y el tipo lo que hacía, agregaba primero agua. sí. Después se dieron cuenta que era leche aguada. Entonces, ¿a qué llegaron la conclusión de entre el tire y afloje? Que agregando orina de la vaca mantenía... ¿Por qué? Porque apareció el densímetro que podía determinar que esa leche estaba aguada. El densímetro es un aparatito un aparato de hierro, Sí, digamos, mide la densidad, claro, sí. un flotador. Y Bueno, a mí me contó un muchacho que trabaja en Tambos, que un exalumno, que con 1 litro de leche de vaca recién ordeñada, nos venden 3 litros de leche a nosotros. bueno, puede ser. Sí. Bueno, entonces, bueno, voy a tener que hacer otra pausa acá. Sí, perdón, gracias, No, Marcelo. está bien, está perfecto. Y después reanudar la grabación.